¿Cuál es el papel de Israel en los últimos tiempos? En los últimos tiempos el anticristo iniciará una tribulación número 1 haciendo un pacto de paz de 7 años con Israel. Es común que las personas vean cualquier conflicto en o alrededor de Israel como una señal del acercamiento de los últimos tiempos. Sin embargo, esta actitud puede desensibilizarnos al conflicto continuo y hacer que pasemos por alto eventos verdaderamente significativos cuando ocurran. Es importante entender que el conflicto en Israel no necesariamente indica los últimos tiempos. A lo largo de su existencia, el conflicto en Israel ha sido una realidad constante. Egipcios, amalecitas, madianitas, moabitas, amonitas, amorreos, filisteos, asirios, babilonios, persas y romanos han perseguido a la nación de Israel y han causado sufrimiento a su pueblo. ¿Por qué sucede esto? Según la Biblia, la razón del conflicto continuo entre Israel y sus vecinos se debe al plan especial de Dios para la nación de Israel, que Satanás quiere frustrar. La persecución de Israel puede continuar hasta la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, el conflicto en Israel no es un indicador confiable de los últimos tiempos. La Biblia predice un tiempo de terrible conflicto en Israel, conocido como la tribulación, la gran tribulación y el tiempo de angustia para Jacob. El anticristo hará un pacto de paz de 7 años con Israel, como lo advirtió el ángel Gabriel a Daniel en Daniel 9:27, y entrará en un acuerdo vinculante e irrevocable. Hará un pacto con muchos por una semana, es decir, 7 años, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Durante los 3 años y medio restantes, sobre el ala de las abominaciones vendrá el que causa la desolación, hasta que la completa destrucción decretada se derrame sobre el que causa el horror. Gabriel lo describió como el príncipe que ha de venir, mencionado en el verso anterior. Podría tratarse de un tratado de amistad, no agresión o una garantía de apoyo militar contra cualquier nación que ataque a Israel. Leemos que a mitad de la semana se pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda. Este hombre impedirá que continúen los sacrificios y ofrendas a Jehová al volverse hostil contra Israel. Y sobre el ala de las abominaciones, aprendemos de Mateo 24:15, que se erigirá una abominable imagen idolátrica en el templo, presumiblemente ordenada para ser adorada. Algunos piensan que ala se refiere a una sección del templo. Mateo 24:15 dice: Cuando vean la abominación de la desolación, el sacrilegio espantoso que asombra y hace desolado, del cual habló el profeta Daniel, de pie en el lugar santo, el que lea, que entienda, será el que cause desolación. Perseguirá y destruirá a aquellos que se nieguen a adorar la imagen, hasta la consumación que está determinada y que será derramada sobre el desolado durante la última mitad de la semana 17, también conocida como la Gran durante la tribulación. Habrá una severa persecución. El príncipe romano, conocido como el que causa desolación, finalmente encontrará su destrucción al ser arrojado al lago de fuego según lo decretado por Dios. Apocalipsis 19:20 dice: Y fueron apresados el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y atado por 1000 años. El príncipe romano será sometido a una condena de 7 años, y cumplirá así la profecía de las 70 semanas para Jerusalén y el pueblo judío. Leemos: pacto con muchos. La referencia específica a Israel está denotada por la palabra muchos, en lugar de una referencia general a un grupo. El texto hebreo antiguo dice pacto con muchos. Jesús se refirió a esto como la abominación de la desolación e indicó que sería un signo crucial de la gran tribulación. En 2 Tesalonicenses 2:3-4, Pablo también mencionó la idolatría del príncipe venidero. Que nadie los engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el adversario que se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, hasta el punto de sentarse él en el templo de Dios,
haciéndose pasar por Dios, con insolencia sobre todo lo que se llama Dios o objeto de adoración, tanto que él mismo se siente en el templo de Dios, proclamándose públicamente como Dios. 2 Tesalonicenses capítulo 2, 3, 4. Permítanme aclarar el verdadero significado del término anticristo. La palabra Cristo proviene del griego Christos, que corresponde exactamente a la palabra hebrea Mashiach, de donde obtenemos Mesías. Así que cuando decimos anticristo, significa antimesías. Con esto, Juan se refirió a un individuo que ha captado la imaginación de muchas personas, algunas de las cuales ni siquiera conocen la Biblia. Sin embargo, muchas personas no están informadas sobre este individuo conocido como el anticristo. Mientras que Jesús era conocido por su belleza y carisma, la personalidad y el carácter del anticristo serán desagradables y desagradables. Jesús siempre habló la verdad, mientras que el anticristo solo pronunciará mentiras. El anticristo parecerá maravilloso, encantador y exitoso. Será el ganador supremo y se presentará como un ángel de luz. En este sentido, el anticristo será un Mesías satánico en lugar del verdadero Mesías, Jesucristo. En otras palabras, aunque el mundo aún espera ver la revelación final del anticristo, hay pequeñas anticipaciones de este hombre y su misión por venir. Estos son los anticristos con minúscula, aunque comúnmente se le llama a este futuro líder mundial el anticristo. La Biblia le da muchos nombres o títulos. Es conocido como el hombre de pecado, el hijo de perdición, según. En las Escrituras, al final de esta era, habrá un breve periodo en el que un poderoso gobernante conocido como el anticristo gobernará sobre la humanidad. Esto representa la manifestación última del mal. A medida que nos acerquemos al fin de la era, la intensidad del espíritu del anticristo aumentará y nos encontraremos enfrentándolo con más frecuencia. Este espíritu actúa a través de cada anticristo. Juan se refiere a esta criatura como una bestia, no como un dragón, como se describe en Apocalipsis 12:3. Esta bestia simboliza a alguien distinto de Satanás, representado por el dragón. Apocalipsis 12:9 dice: «Y fue arrojado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Se erige una imagen de la bestia, y se ordena a todo el mundo que la adore». A lo largo de la historia, los hombres han inclinado frecuentemente ante la imagen de un gobernante político. Según Daniel, el orador, dotado de habilidades impresionantes, no solo usará un lenguaje elegante, sino que también hablará irrespetuosamente acerca de Dios. El anticristo es descrito como un hombre cuya apariencia sobresalía entre sus hermanos. Muchas personas lo encontrarán muy atractivo debido a su encanto, elocuencia y apariencia llamativa. El anticristo avanzará desde ser un líder regional hasta convertirse en un líder mundial, un tirano global despiadado y finalmente un dios. Las blasfemias de las bestias se describen en Apocalipsis 13:5-6. El título de blasfemo puede ser más preciso que anticristo para este dictador de los últimos tiempos. Este individuo es alguien que habla en contra de Dios y se opone a todo lo que Dios representa, incluyendo su nombre, su morada y los habitantes del cielo. El anticristo hará un pacto de paz de 7 años con Israel. En Isaías 28:18 dice: «Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión de azote, seréis de él hollados». En segundo lugar, habrá un regreso masivo de judíos a la tierra de Israel. En Ezequiel 34:11-13 dice: «Porque así dice Jehová el Señor: He aquí, yo mismo buscaré a mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueron esparcidas el día nublado y de densas tinieblas. Y yo las sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras, y las traeré a su tierra,
y las apacentaré en los montes de Israel, junto a los arroyos, y en todos los lugares habitados de la tierra. Él será su pastor, y los reunirá en la tierra gobernándolos durante el milenio. Vemos el ministerio de Dios a sus ovejas, destacándolos yo haré del Señor en nombre de sus ovejas, enfatizando la relación entre el pastor y las ovejas. En el versículo 11, yo las buscaré y las buscaré. En el versículo 12, yo los libraré. En el versículo 13, yo los sacaré, los reuniré, los traeré. En el versículo 14, los alimentaré. Hay muchas ovejas flacas en el redil de Dios, pero ninguna en su pasto. Hay individuos, en particular, una categoría específica de predicadores, que intentan transmitir la idea de que el Dios retratado en el Antiguo Testamento es severo e insensible, diferente del Dios presentado en el Nuevo Testamento. Pero esto nos muestra algo diferente. En tercer lugar, el templo será reconstruido en Jerusalén. Apocalipsis 11:1 y en 2 Tesalonicenses 2:3-4 dice: Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el adversario que se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora el apóstol explica por qué no podrían estar en ese día. Según el apóstol, ciertos eventos deben ocurrir antes de que llegue ese día. Estos eventos comenzarán después del rapto. Inicialmente, habrá una apostasía o una caída. Este término se refiere a un rechazo completo del cristianismo, donde los individuos abandonan completamente su fe. En el futuro, emergerá una figura prominente que encarna el pecado en rebeldía. Es conocido como el hombre de la iniquidad o el hombre del pecado, también llamado el hijo de perdición, quien enfrentará un juicio eterno. Esta persona se opondrá firmemente a cualquier forma de adoración relacionada con Dios y tomará control del templo de Dios en Jerusalén. Esto lo convierte en el anticristo, quien está contra Cristo y trata de ocupar su lugar. Daniel 9:27 y Mateo 24:15 indican que las acciones blasfemas del anticristo tendrán lugar en medio del período de la tribulación. Aquellos que se nieguen a adorarlo serán perseguidos y muchos serán martirizados. Es necesario que haya un templo presente para que ocurran estos eventos antes del fin de los tiempos. Todavía existe el interesante dilema de que la cúpula de la roca islámica está en el lugar donde se supone que debería estar el templo judío. Según algunas creencias religiosas, la construcción del templo marcará el comienzo de los últimos tiempos. Se cree que el anticristo gobernará y que la iglesia ya habrá sido arrebatada cuando se construya el templo y haya pasado la primera mitad de la tribulación. Sin embargo, aún habrá tiempo para que las personas se vuelvan hacia Cristo para su salvación. En el libro de Apocalipsis, Juan también ve este templo. En Apocalipsis 11:1 dice: Y se me dio una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: Levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Se dio la orden de medir el templo y el altar, y contar a los adoradores. El acto de medir en este contexto implica preservación. Se le instruyó no medir el atrio de los gentiles, ya que sería pisoteado por las naciones durante la última mitad del período de tribulación, que es un período de 42 meses según Lucas 21:24. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. El templo al que se hace referencia aquí es el que estará en pie en Jerusalén durante la tribulación. El acto de contar a los adoradores puede indicar que Dios preservará un remanente de adoradores para sí mismo. El altar representa el medio por el cual se acercarán a Él, es decir, la obra de Cristo en el Calvario. En tercer lugar, todo el mundo e Israel finalmente reconocerán a Jesús como su Mesías. En Zacarías 12:10 dice:
y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y de súplicas, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. El Señor Jesucristo, Jehová, fue quien traspasaron. Lamentar por un hijo único era la forma más profunda de dolor para un israelita. En cuarto lugar, Israel será regenerado, restaurado y reunido. Jeremías 33:8 dice: «Los limpiaré de toda su maldad y culpa con la que han pecado contra mí, y perdonaré todos sus pecados con los que se rebelaron contra mí». Ezequiel 11:1-17. Por lo tanto di: «Así dice el Señor Dios: os reuniré de entre los pueblos, y os recogeré de las tierras donde habéis sido dispersados, y os daré de nuevo la tierra de Israel». Ezequiel 11. Dios habla a los israelitas asegurándoles que algún día los traerá de vuelta a su tierra natal y renovará su relación con él. Promete reunir al pueblo hebreo de entre las naciones donde han sido dispersados y darles un espíritu nuevo y sincero. En Ezequiel 11:18-19 dice: «Cuando vuelvan allá, quitarán de ella todas sus cosas detestables y todas sus cosas repugnantes, los restos del paganismo, y les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Quitaré de ellos el corazón de piedra y les daré un corazón de carne que responda a mi toque». La profecía de obediencia a los mandamientos de Dios se cumplirá en el milenio, cuando Jesucristo, el Mesías, reine desde Sión y Israel haya sido restaurado en la fe, después de recibir un nuevo corazón. El corazón humano fue creado para reflejar el corazón de Dios. Fuimos diseñados para amarlo, amar la justicia y vivir en armonía con Dios y con los demás. Sin embargo, Dios nos dio el don del libre albedrío, lo que significa que tenemos la oportunidad de mal usarlo, así como los 144,000 sellados en el libro de Apocalipsis son mencionados por primera vez después de que se abren 6 sellos, cada uno de los cuales trae miseria y destrucción a los habitantes de la tierra. Estos eventos incluyen la aparición de 4 caballos que representan falsos profetas, guerra, hambre y pestilencia. Son seguidos por una inquisición religiosa que resulta en la muerte de cristianos fieles y señales celestiales. Cristo profetizó estos eventos en la profecía del Monte de los Olivos, que ocurrirán debido al mal gobierno de la humanidad y los esfuerzos de Satanás por destruir a la humanidad. En esta enseñanza sobre el futuro, Jesús describió este tiempo como uno de gran tribulación, como nunca ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, ninguna carne se salvaría, pero por causa de los elegidos, aquellos días serán acortados. Mateo 24, 21, 22. Según el libro de Apocalipsis, el sellamiento de los 144,000 ocurrirá después de la tribulación y antes de la ira de Dios. En Apocalipsis 7:1-3 se explica que los 4 ángeles que están listos para traer el castigo a la tierra de parte de Dios reciben la instrucción de no dañar la tierra hasta que este grupo específico de personas haya sido sellado. Estos pasajes indican que los 144,000 serán individuos que sobrevivan a la gran tribulación. No serán los santos fieles que han vivido y fallecido en épocas anteriores. Para adorar a Dios, Miqueas 4:2 contiene una profecía interesante que dice que personas de todo el mundo vendrán a Jerusalén para aprender sobre Dios. Dice así: «Y vendrán muchas naciones, y dirán: venid, subamos al monte del Señor y a la casa del Dios de Jacob, y Él nos enseñará de sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor». Para entender cuándo se cumplirá esta profecía, es importante identificar el contexto en el cual fue escrita. Cuando los profetas del Antiguo Testamento se refieren a los últimos días, generalmente se refieren al periodo de tribulación o al milenio. En Miqueas 4,
El enfoque cambia del tema del juicio en los capítulos anteriores a un tema de bendiciones futuras en Jerusalén, cuando Dios mismo gobernará. Miqueas 4:3 se corresponde con el reino milenario, durante el cual el Mesías reinará desde su trono en Jerusalén. Miqueas 4:2 enseña que durante el milenio, personas de muchas naciones vendrán al monte del Señor, una referencia a Sión o Jerusalén. Gente de todo el mundo vendrá al templo, la casa del Dios de Jacob, para aprender la ley de Dios y seguir sus caminos. Es importante notar que el hecho de que individuos de todo el mundo viajen a Jerusalén no necesariamente significa que todos estarán obligados a hacerlo durante el milenio. Es más probable, las personas podrán adorar al Señor desde cualquier lugar del mundo. La profecía de Miqueas enfatiza que el reino milenario estará compuesto por individuos de diversas culturas, razas y nacionalidades que sirven al Rey. Esta predicción es un precursor de la gran comisión de Jesucristo, que es hacer discípulos de todas las naciones. En Mateo 28, 18, 20 dice: «Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Algunas personas creen que el actual interés en los tours por Tierra Santa cumple con Miqueas 4:2. Si bien un viaje a Jerusalén puede ser una experiencia valiosa y fortalecedora de la fe para los creyentes, no cumple con la profecía de Miqueas. El establecimiento del milenio requerirá más que solo turistas y agentes de viaje. Será necesario que el Señor mismo aparezca con poder y gran gloria, Lucas 21:27, para establecer su trono, consolar a su pueblo, Isaías 51:3, y traer paz mundial. En Miqueas 4:3 dice: «Y él juzgará entre muchos pueblos», lo que sucederá tanto durante como después del reinado del milenio. En este punto de Apocalipsis capítulo 20, la historia tal como la conocemos ha terminado, y Juan comienza a representar el estado eterno en el cual aquellos que han confiado en Jesucristo habitarán. Durante el milenio, el pueblo de Dios tendrá su capital en Jerusalén, y seguirá viviendo y trabajando en la tierra como la conocemos hoy. Una vez que Dios destruya la tierra y cree una nueva, enviará esa ciudad celestial desde el cielo hacia la nueva tierra, completamente preparada como una novia para su día de bodas. Esta ciudad será conocida como la Nueva Jerusalén, sirviendo como capital de la nueva creación cuando finalmente se establezca. Y allí, en medio de su nueva creación, Dios habitará entre su pueblo y vivirá con ellos, como vivimos junto a nuestro Creador. Toda tristeza, dolor y decepción habrán desaparecido. En Mateo 28, 18, 20 dice: «Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Sigan todo lo que les he mandado, y miren que yo estoy con ustedes, siempre hasta el fin de los tiempos». La entrada en el estado eterno marca la conclusión de los propósitos de Dios para la tierra en la que vivimos. Él es el principio y el fin, el creador y el objeto de la creación, el que comenzó y el que concluye. Él es el eterno, así como Alfa y Omega son las primeras y últimas letras del alfabeto griego. Así Él es el principio y el fin de todo. Quien tenga hambre y sed de la fuente de la vida, la salvación, Él es quien se la proporciona libremente. La idea de que Dios hará todo nuevo puede parecer demasiado fantástica para ser verdad, pero Él afirma que esta promesa es fiel y verdadera. Su pueblo estará completamente satisfecho en la nueva creación, simbolizada aquí por la metáfora de la sed siendo saciada por el manantial del agua de la vida. Cuando tienes sed,
El placer refrescante de beber un vaso de agua fría palidece en comparación con la espectacular satisfacción que te espera. En Apocalipsis 21:7 dice: El que venciere heredará todas estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Toda persona que sea salva vivirá algún día en la nueva creación. Pero el cristiano que esté plenamente comprometido con la causa de Cristo, el que conquiste, heredará una recompensa aún mayor, y Dios habitará con él con mayor intimidad, como el Padre con su Hijo. En Apocalipsis 21:8 dice: Pero los cobardes e incrédulos, y los abominables, homicidas, personas inmorales sexualmente, hechiceros, idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Dios tiene planes para introducir una serie de cambios en la vida que estamos viviendo actualmente. Juan se refiere a las lágrimas, el dolor y la tristeza como cosas pasadas, o aspectos de la rutina de la vida que están destinados a volverse obsoletos. Ya no será necesario que los humanos se sequen sus propias lágrimas. La muerte ya no causará dolor. El último enemigo será destruido. En Apocalipsis 20:4 dice: Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Juan también mencionó las cosas futuras, todas las cosas nuevas. Los creyentes se moverán libremente a un mundo nuevo con la salvación dada gratuitamente, aunque cuesta todo. Sin embargo, solo aquellos que han sido salvados experimentarán este nuevo cielo y nueva tierra. Aquellos que han dado la espalda a Cristo serán castigados siendo arrojados al lago de fuego, donde las condiciones serán todo lo contrario y durarán eternamente. La única manera de evitar el infierno es abrazar a Jesucristo después de una breve vida. Recordatorio de que aquellos que continúan pecando y rebelándose contra Dios pasarán la eternidad en el lago de fuego y azufre, también conocido como la segunda muerte. La descripción del cielo se reanuda. Los incrédulos, con sus cuerpos no glorificados y sus almas no redimidas, entrarán en un lugar donde todos sus problemas de esta vida se magnificarán sin esperanza de mejora. Estarán prisioneros de las consecuencias de su pecaminosidad en diversos grados. En Apocalipsis 21:9-11 dice: Vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 últimas plagas, y habló conmigo diciendo: Ven acá, te mostraré la esposa, la mujer del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, teniendo la gloria de Dios. Su fulgor era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe diáfana como el cristal. Uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas que contenían las 7 últimas plagas, muestra a Juan la nueva Jerusalén. Aunque los creyentes vivirán en toda la nueva creación, el ángel dirige la atención de Juan a la capital de la nueva tierra, porque estará adornada con la gloria de Dios. La ciudad brillará más que un diamante tallado, y la calle principal de la ciudad estará hecha de oro puro, y cada una de las 12 puertas estará hecha de una sola perla. De aquí surge la idea de que hay calles de oro en nuestro hogar eterno, no de alquitrán o cemento, sino de oro. En Apocalipsis 21:22 dice: No vi templo en ella, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. Habrá un templo en Jerusalén durante la tribulación y el milenio. Sin embargo, la nueva Jerusalén no tendrá templo, porque ya no se necesitará una representación física de la presencia de Dios, ya que su presencia directa estará con nosotros. La ciudad no requerirá del sol ni de la luna, porque la gloria de Dios la iluminará, y su lámpara será el Cordero. La presencia de Dios puede fácilmente reemplazar al sol,
porque el Señor tiene un poder mayor en su resplandor. Como allí nunca habrá noche, los cuerpos glorificados de los creyentes nunca se cansarán ni necesitarán dormir. Además, no nos aburriremos. Las naciones y los reyes funcionarán en un contexto nacional en la nueva tierra, trayendo su gloria y honor a la ciudad. La nueva Jerusalén será el pináculo de las vidas de todos en la nueva tierra, y por qué no, dada su magnificencia. La Biblia revela quién realmente controla el mundo. Imagina un mundo donde fuerzas invisibles tienen las riendas, moldeando nuestra realidad. ¿Qué pasaría si te dijera que esto no es solo una invención de la imaginación, sino una verdad profunda? ¿Qué pasaría si te dijera que algunas entidades son responsables de diferentes partes de este mundo, así como nuestros países tienen líderes físicos? La Biblia revela la existencia de gobernantes espirituales que administran territorios específicos. ¿Quiénes son estas entidades enigmáticas y qué las motiva? ¿Cuándo terminará su reinado? Hay batallas que se libran y hay cosas que suceden en el ámbito espiritual de las que quizás no sepamos nada, pero se nos enseña que nuestra conducta tiene un efecto en lo que ocurre allí. El término Dios de este mundo, o Dios de esta era, indica que Satanás tiene un gran impacto en lo que la mayoría de la gente piensa y cree, incluyendo sus ideales, opiniones, metas, esperanzas y puntos de vista. Su influencia se extiende a las ideas del mundo sobre la filosofía, la educación y los negocios. Muchos de los pensamientos, ideas y falsas creencias en el mundo provienen de sus mentiras y trucos. Satanás también es conocido como el príncipe de la potestad del aire, en Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En Juan 12:31, es llamado el príncipe de este mundo. Estos nombres nos hablan del poder de Satanás. Por ejemplo, ser llamado el príncipe de la potestad del aire significa que tiene cierto control sobre el mundo y las personas que viven en él. Esto no significa que controle el mundo completamente. Dios sigue estando a cargo. Sin embargo, sí significa que Dios, en su infinita sabiduría, ha permitido que Satanás actúe en este mundo dentro de los límites que Dios ha establecido para él. Cuando la Biblia dice que Satanás tiene poder sobre el mundo, debemos entender que Dios le ha asignado autoridad sobre aquellos que no creen. El príncipe de este mundo. No hablaré mucho más con ustedes, porque el príncipe de este mundo, Satanás, viene y no tiene nada en mí, no tiene poder sobre mí, ni nada que pueda usar contra mí. Juan 14:30. Cristo se refirió a Satanás como el príncipe de este mundo en 3 ocasiones distintas. Las enseñanzas de la Biblia dejan en claro que las personas que habitan la tierra están bajo la influencia del mundo y su astucia y engaño, o son creyentes en Cristo y están guiadas por el Espíritu Santo de Dios. No hay terreno neutral. La Biblia traza las líneas según lo que se enseña en ella. La mundanalidad es una fuerza, un espíritu que se opone y contradice todo lo que es divino y cristiano. Su objetivo es la búsqueda de placeres, el éxito material y un sentido de superioridad sobre la propia vida. Se enfoca en los intereses propios. No necesariamente se rechaza la existencia de Dios, sino que se le descuida y se le pasa por alto. Satanás también es llamado el Dios de este mundo, en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. La frase Dios de este mundo o Dios de esta era sugiere que Satanás tiene una influencia significativa sobre los ideales, creencias, metas, deseos y puntos de vista de la mayoría de las personas. Este mundo puede definirse como una cultura que se opone a Jesús. Satanás, el gran adversario de Dios, es el líder y gobernante de esta cultura. Su influencia se extiende a las filosofías y la educación, así como al comercio y los negocios.
A través de sus mentiras y engaños controla los pensamientos, ideas y especulaciones del mundo. Satanás, el dios de este mundo, ha tentado a la gente y establece la agenda que el mundo incrédulo sigue, y las personas continúan siendo engañadas. No es sorprendente que la Biblia diga que Satanás es un mentiroso. Juan 8:44 dice: «Ustedes son de su padre el diablo y desean hacer los deseos de su padre. Él fue homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de la mentira y las medias verdades». El dominio del aire, de hecho, es otra forma de indicar el reino celestial que, según Efesios 6:12, es la morada de esos principados y potestades, los gobernantes de este mundo de tinieblas y las fuerzas espirituales de maldad contra las cuales el pueblo de Cristo lucha. Vemos un ejemplo de los espíritus gobernantes de Satanás con el príncipe de Persia. El príncipe de Persia solo se menciona en Daniel 10, una sección altamente apocalíptica del libro de Daniel. El príncipe de Persia probablemente se refiere a un ser espiritual malvado que gobernaba sobre Persia en tiempos antiguos. El profeta Daniel recibió una visión inquietante sobre una gran guerra y entró en un período de 3 semanas de duelo, ayuno y oración. Dios envió a un mensajero celestial para explicar la visión. En respuesta a la oración de Daniel, él tuvo una visión increíble, lo que lo llevó a llorar y ayunar durante 3 semanas. El ángel que se le apareció era extremadamente hermoso. Aunque los jóvenes que estaban con Daniel no vieron la visión, se llenaron de terror, mientras que Daniel, debilitado por el terror sagrado, se había quedado dormido. Luego, el ángel continuó: «No tengas miedo, Daniel. Desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios, tus palabras fueron escuchadas, y he venido en respuesta a ellas. Pero el príncipe del reino de Persia me resistió durante 21 días. Entonces Miguel, uno de los príncipes principales, vino en mi ayuda porque yo había sido detenido allí con el rey de Persia. Ahora he venido para explicarte lo que le sucederá a tu pueblo en el futuro, porque la visión concierne a un tiempo por venir». Daniel 10:14. Aquí se nos da una visión del conflicto en el ámbito espiritual. Daniel había estado orando y ayunando durante 3 semanas, y el ángel había sido enviado desde el primer día en respuesta. Sin embargo, el ángel fue retrasado por una figura llamada el príncipe del reino de Persia, quien lo opuso durante 21 días, el período completo durante el cual Daniel había estado ayunando y orando. Este aparentemente era un demonio de alto rango asignado a la nación de Persia para representar el reino del diablo y luchar contra el de Dios. El reino de Satanás está compuesto por 4 divisiones malignas. La primera es los ángeles caídos, o principados, son los gobernantes de más alto rango que sirven a Satanás. La segunda división son las potestades, que tienen la autoridad para ejecutar la voluntad de los principales gobernantes. Satanás divide sus legiones en rangos con un solo propósito: la guerra espiritual. Su pasión sigue alimentada por el orgullo, que nutre su ira y su necesidad de autoridad total. El objetivo principal de Satanás es que el mundo entero se arrodille ante él y lo adore como a un dios. Sin embargo, hay un reino mejor que el de Satanás, liderado por Jesucristo, quien gobernará el mundo durante 1000 años en perfecta paz. El lobo morará con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, el becerro, el león y el animal doméstico andarán juntos, y un niño pequeño los guiará. Isaías 11:6. Los demonios son los soldados rasos de su ejército maligno, y están controlados y dirigidos por gobernantes de rango superior, las potestades y los principados. Los términos diablo, demonios y espíritus malignos a menudo se usan indistintamente. Hay solo un príncipe de los demonios, Satanás,
pero hay muchos demonios. La palabra demonio se deriva del griego daimon, que significa espíritus malignos. Satanás, el diablo, tiene un cuerpo angélico y no puede entrar físicamente en nadie, pero puede unirse a los humanos con propósitos malignos. Entonces, Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que era uno de los 12. Lucas 22:3. Por otro lado, los demonios son espíritus malignos que operan en el ámbito espiritual. Los demonios pueden influir en el mundo poseyendo cuerpos humanos o bestias, como se menciona en Lucas 8:30. Jesús le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. En Lucas 8:33 se relata cómo los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, que luego corrieron violentamente por un precipicio hacia el lago y se ahogaron. La Escritura dice repetidamente que Satanás ejerce un nivel de control y dominio en este mundo caído. 1 Juan 5:19 afirma, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. En 2 Corintios se menciona que el Dios de este siglo ha cegado la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El mensajero que vino a Daniel estaba involucrado en una guerra angelical. De hecho, el príncipe demoníaco de Persia tenía un poder tan increíble que Miguel, uno de los principales príncipes, fue enviado en su ayuda. Daniel 10. Miguel es conocido como un arcángel, Judas 1:9, y pudo asistir a Daniel debido a su fuerza. Existen batallas y sucesos en el ámbito espiritual de los cuales podemos no tener conocimiento, pero se nos enseña que nuestra conducta tiene un efecto en lo que sucede allí. Por eso nunca debemos cesar de orar y someternos al Señor en obediencia. Lo que sucede en nuestras vidas de fe tiene implicaciones mucho más grandes de lo que podemos ver. Por lo tanto, debemos permanecer firmes y constantes, y confiar en el Señor incluso cuando no podemos ver lo que está haciendo. El mensajero angelical luego le informa que enfrentará aún más guerra espiritual cuando regrese para luchar contra el príncipe de Persia. Después de eso, enfrentará otro adversario espiritual, el príncipe de Grecia. Daniel 10:20. Sabemos por la historia y por Daniel que Grecia sería la próxima potencia mundial después de Persia, y que gobernaría sobre Israel durante un tiempo. En este pasaje se mencionan 3 entidades espirituales en relación con 3 naciones terrenales: el príncipe de Persia, el príncipe de Grecia y el príncipe de Israel. Como nos recuerda el Nuevo Testamento, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los gobernadores, contra las autoridades, contra los poderes de este mundo de tinieblas y contra las fuerzas espirituales del mal en los lugares celestiales. Efesios 6:12. La batalla es real. No se sabe si el destino de este príncipe espiritual de Persia estaba vinculado al del imperio persa físico. Satanás imita a Dios a través de memes falsos, y la invasión demoníaca no es una excepción. Aquellos que están sometidos al Señor tienen una personalidad divina morando en ellos en forma del Espíritu Santo. Los demonios, al igual que su líder, tienen personalidades y metas que definen su misión. Sin embargo, la Biblia nos informa ciertas cosas sobre el reino del maligno. Los demonios son criaturas distintas, tienen voluntad y entendimiento. Como dice en la Biblia, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Marcos 1:24. Los demonios tienen autoconciencia y creencias. Tú crees que hay un solo Dios, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:19. Los demonios también tienen emociones. Y clamó a gran voz y dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Marcos 5:7. Además, los demonios tienen comunión. ¿Qué quiero decir entonces? ¿Que el sacrificio a los ídolos es algo o que el ídolo es algo? No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios.
y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. 1 Corintios 10, 19, 21. ¿Qué nos atrevemos a provocar los celos del Señor? ¿Acaso pensáis que somos más fuertes que Él? Decís, todo me es lícito, pero no todo conviene. Decís, todo me es lícito, pero no todo edifica. La influencia de Satanás durante los últimos días. ¿Alguna vez te has preguntado quién realmente tiene el poder en tu país? Normalmente pensamos en presidentes, primeros ministros y otros funcionarios como aquellos que dirigen nuestras naciones. Pero ¿qué pasaría si te dijera que estas personas quizás no sean las verdaderas decision makers? Esto no es solo una teoría conspirativa, es una verdad arraigada en creencias espirituales que se remontan a tiempos bíblicos. A lo largo de la historia, ha habido líderes cuyas decisiones fueron influenciadas por el mal o por influencias demoníacas. Por ejemplo, el rey Herodes ordenó la masacre de los niños nacidos en tiempos de Jesús, y de manera similar, el faraón ordenó la muerte de muchos bebés durante la era de Moisés. El rey Acab y su esposa Jezabel intentaron desviar a su nación hacia la adoración de ídolos. Estos son solo algunos ejemplos de líderes que estuvieron bajo la influencia del mal. Muchos líderes a lo largo de la historia han tomado decisiones erróneas porque fueron influenciados por fuerzas espirituales. Lamentablemente, esto todavía ocurre hoy con muchos líderes alrededor del mundo. Sus decisiones pueden afectarte directa o indirectamente, incluso si no te das cuenta. ¿Cómo podemos estar seguros de que esto es cierto? La respuesta es sencilla. Porque las políticas que estos líderes crean a menudo siguen los planes del diablo más que los de Dios. Estos líderes son seleccionados cuidadosamente por el diablo, quien dirige sus decisiones. En el libro del Apocalipsis se predice que los líderes de naciones poderosas entrarán en un pacto malévolo durante los últimos tiempos. El Antiguo Testamento contiene 15 libros de profecía, mientras que el Nuevo Testamento tiene solo uno, el Apocalipsis. Fue escrito por Juan, uno de los apóstoles, mientras estaba en Éfeso, donde también vivió María, la madre de Jesús, en sus últimos años. El Apocalipsis fue compuesto a finales del siglo I. Los líderes se embriagan con una mujer extraña en el libro del Apocalipsis, la entidad malvada de Babilonia, a la que un ángel invita a Juan a presenciar. Es el juicio de esta mujer malvada. Apocalipsis 17, 1, 2. Entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas vino y me habló diciendo, «Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas, con la cual los reyes de la tierra han fornicado, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Desde el principio, su juicio es incuestionable. Nunca hay duda sobre el destino y el fracaso final de Babilonia. Babilonia surgió como un sistema religioso considerable, tiempo antes del cristianismo, pero en imitación satánica anticipó la venida del verdadero Mesías. Según la historia religiosa y la leyenda, Babilonia religiosa está descrita en Apocalipsis 17, 13, 6. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La mujer estaba embriagada con la sangre de los santos y con la sangre de los testigos de Jesús. Cuando la vi, quedé asombrado. En este pasaje, aprendemos que Juan es llevado al desierto donde tiene una visión de juicio. La naturaleza estéril del desierto sirve como telón de fondo adecuado para esta visión. La bestia mencionada en Apocalipsis 13:1
es descrita con 7 cabezas y 10 cuernos, simbólica del anticristo y del dominio que establecerá. Vale la pena señalar que la misma mujer extraña, mencionada en este pasaje, es vista montando la misma bestia mencionada en ese verso. Apocalipsis 13:1 dice: «Y el dragón se paró sobre la arena del mar, y vi una bestia que subía del mar, con 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas nombres blasfemos». El anticristo, la primera bestia mencionada en el texto, es una criatura monstruosa con 10 cuernos y 7 cabezas, a la que se le concede poder y autoridad por parte de un dragón. Una de sus cabezas sufre una herida mortal, pero luego se cura. La bestia habla blasfemias contra Dios y oprime agresivamente al pueblo de Dios donde quiera que se encuentren en la tierra. Además, la bestia no solo gobierna el mundo, sino que también recibe adoración de sus habitantes. Es importante señalar que la primera bestia es una representación simbólica del anticristo, mientras que el dragón representa a Satanás. Me gustaría discutir la principal manifestación. El reino que se opone a Dios está caracterizado por el espíritu del anticristo, que es diferente de la persona llamada el anticristo y de los muchos anticristos que han existido a lo largo de la historia. Las enseñanzas de Juan ofrecen una explicación clara de este espíritu y estas personas a lo largo de la historia. Según las Escrituras, muchos individuos han sido identificados como anticristos. Al final de esta era, un poderoso gobernante conocido como el anticristo reinará brevemente sobre la humanidad, representando la manifestación última del mal. A medida que nos acercamos al fin de esta era, el espíritu del anticristo se intensificará y nos encontraremos luchando más frecuentemente contra él. Este espíritu obra a través de cada anticristo. En el libro del Apocalipsis se describe a una persona conocida como la bestia. Según el texto, esta persona surgirá y recibirá poder de Satanás, también conocido como el dragón. En la visión de Juan, él vio a esta bestia subiendo del mar. Es importante señalar que la bestia es distinta de Satanás, quien está representado por el dragón en Apocalipsis 12:9. Aunque el dragón y la bestia están relacionados, no son la misma entidad. Aunque esta bestia es distinta del dragón de Apocalipsis 12, sigue estando estrechamente identificada con él. No es el dragón, pero es similar a él, ya que el dragón también tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Por qué Satanás daría su poder a una persona en particular? La respuesta es sencilla. Al hacerlo, esa persona ganaría controlar toda la raza humana y convencer a todos de adorar a Satanás, que es su deseo supremo. Este es un proyecto a largo plazo en el que Satanás ha estado trabajando pacientemente durante muchos siglos. La bestia hace guerra contra los santos. La mujer que monta sobre la bestia representa el poder político que la respalda. Esto también indica que ella ocupa una posición dominante y controla y supervisa abiertamente al bestia desde la perspectiva de Dios. Su asociación con la blasfemia y la bestia del dragón es evidente. Sin embargo, para la gente del mundo, ella puede parecer una persona devota y fiel que posee la fe que necesitan desesperadamente. Cuando leemos que la mujer estaba vestida con emblemas de gobernabilidad, escarlata y emblemas de riqueza, púrpura, oro y piedras preciosas, a pesar de esto, se dedica a la idolatría, a las abominaciones y a la impureza de su adulterio. En medio de este entorno lujoso, estaba vestida de púrpura y escarlata. La tintura necesaria para fabricar tejidos en los colores púrpura y escarlata era difícil de conseguir y costosa. Estos colores estaban asociados con el esplendor y la magnificencia. En su frente estaba escrito un nombre. El nombre en su frente la identifica de varias maneras. Leemos: Misterio, Babilonia la Grande. El término Babilonia aquí no se refiere a la ciudad física de Babilonia,
sino a su representación espiritual. Esta Babilonia es considerada la fuente de todas las formas de adulterio espiritual e idolatría. Esta entidad maligna no se limita a un solo departamento de una organización religiosa. Se cree que es la encarnación del movimiento global de Satanás, que podría describirse como la religión del orden mundial. Nuestro mundo está listo para ser seducido por esta entidad maligna, porque se basa en la fuerte noción de que no importa en qué creas siempre y cuando creas en algo. En Apocalipsis 17:6, leemos que está embriagada con la sangre de los santos y con la sangre de los testigos de Jesús. La mujer no solo persigue, sino que también se complace en perseguir a los piadosos, de la misma manera que una persona ebria se complace en el alcohol. ¿Por qué este símbolo fue representado como una forma femenina? Muchas naciones han dado a sus tierras la forma de una figura femenina. El ángel informa a Juan que todo se le aclarará respecto a la mujer extraña en Apocalipsis 17:7. ¿Por qué te maravillas tanto?, preguntó el ángel. Te revelaré el misterio de esta mujer y de la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, sobre la cual está sentada. El enfoque de la exposición está en la bestia. Parece que esta dama gobernaba sobre el sistema que el anticristo había creado, pero en realidad él es la fuerza motriz detrás de todo, y simplemente la está utilizando de la misma manera en que los tiranos siempre han usado la religión como medio para lograr sus objetivos. En Apocalipsis 17:9 se requiere una mente con entendimiento. Las 7 cabezas de la bestia representan las 7 colinas donde la mujer gobierna. También representan 7 reyes. Leemos que las 7 cabezas son 7 montañas. La ciudad de Roma es comúnmente conocida como la ciudad de las 7 colinas, y como resultado, muchas personas la relacionan instantáneamente con las 7 montañas. En la Biblia, las montañas pueden simbólicamente representar naciones o gobiernos, como se ve, por ejemplo, en Daniel 2:35. En Apocalipsis 17:10, 5 reyes ya han caído, el 6º reina actualmente, y el 7º está por venir, pero su reinado será breve. El 7º será rápidamente usurpado por un 8º, que se convertirá en el estado del anticristo. Según la Nueva Traducción Viviente en Apocalipsis 17:11, la bestia escarlata, que era pero ya no es el 8º rey. Es como los otros 7, y también está destinado a la destrucción. La bestia, también conocida como el anticristo, puede ser identificada sin duda como el 8º rey en el sentido de que comparte cualidades con todos los imperios mundiales. Él es uno de los 7, pero su fin ya está predeterminado. La palabra perdición se traduce literalmente como destrucción, y eso es exactamente lo que le sucederá a la bestia. En Apocalipsis 17:12-15, los 10 cuernos de la bestia son 10 reyes que aún no han recibido poder. Serán designados a sus reinos por un breve momento para reinar con la bestia, y todos estarán de acuerdo en darle su poder y autoridad. Juntos, ellos combatirán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá porque Él es el Señor de todos los señores y el Rey de todos los reyes, y sus llamados, elegidos y fieles estarán con Él. Entonces el ángel me dijo: las aguas donde la prostituta está gobernando representan las masas de personas de todas las naciones y lenguas. Los 10 reyes que aún no han recibido reino probablemente aluden a una confederación de 10 naciones. Sea cual sea su identidad exacta, sus acciones son evidentes. Esta entidad en particular gobierna sobre todos los pueblos, multitudes, naciones y lenguas en el mundo. Esto demuestra que el impacto de la mujer malvada se puede sentir en todo el mundo debido a su relación con la bestia. Esto será verdaderamente una religión mundial. El significado de esta entidad malvada se centra en su conexión con la bestia, es decir, cómo está completamente entrelazada con la bestia y el gobierno que él lidera. Esta mujer malvada es juzgada cuando los aliados del anticristo se vuelven contra ella, como se lee en Apocalipsis 17:16. La bestia escarlata
y sus 10 cuernos odian a la prostituta. La desnudarán, comerán su carne y quemarán sus restos con fuego. En última instancia, el anticristo no tolerará ninguna forma de adoración que no sea hacia él mismo. El hijo de la destrucción se exalta a sí mismo por encima de todo lo que se llama Dios o se adora, hasta sentarse en el templo de Dios, mostrándose a sí mismo como Dios. Llegará un día, no te dejes engañar por lo que digan, en que no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios, y se revele el hombre de la maldad, el que trae destrucción. Él se exaltará y desafiará todo lo que la gente llama Dios, y todo objeto de adoración. Incluso se sentará en el templo de Dios proclamando que Él mismo es Dios. El apoyo político que estos 10 gobernantes brindarán al anticristo será ordenado por Dios. El mundo obtendrá exactamente lo que pide, que es una religión sin Dios y un gobierno sin Dios. Apocalipsis 17:18 dice: Y la mujer que has visto es la gran ciudad que tiene dominio sobre los reyes de la tierra. ¿Cómo y por qué deberíamos orar por nuestros líderes? El acto de orar por nuestros líderes no es exclusivo de las naciones democráticas, y ha sido practicado durante mucho tiempo, incluso antes de que los Estados Unidos establecieran su Día Nacional de Oración. La Biblia nos proporciona varias instrucciones y mandatos para orar por nuestros líderes, ya sean nacionales o locales, seculares o religiosos. Pablo escribió en 1 Timoteo 2:1-4. Ante todo, exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Lo que dice Jeremías 29:7 nos exhorta a buscar la paz y el bienestar de la ciudad donde nos han enviado al exilio y a orar al Señor en su nombre, porque en su paz y bienestar tendremos paz. Romanos 13:1 nos dice que todos deben estar sujetos a las autoridades gobernantes, porque no hay autoridad que no haya sido establecida por Dios. Efesios 2:18-20 explica que gracias a Cristo tenemos acceso directo al Padre por medio del Espíritu Santo, y ya no somos extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, con Cristo Jesús mismo como piedra angular. La oración es crucial en nuestras vidas, especialmente cuando se trata de quienes tienen autoridad. La Biblia enfatiza la importancia de orar por los líderes gubernamentales, pastores, ancianos de la iglesia, directores de escuelas, empleadores y otros en roles de liderazgo. No solo oramos por ellos por mandato, sino también porque tiene sentido práctico hacerlo. Las decisiones de los líderes pueden tener efectos significativos en nuestras vidas diarias, familias, iglesias, lugares de trabajo, ciudades y países. Cuando aquellos en autoridad están alineados con la voluntad de Dios, es más fácil. Para vivir una vida pacífica y santa, como se menciona en 1 Timoteo 2, nuestras oraciones por los líderes son igualmente necesarias, incluso cuando individuos malvados están en el poder. Esto se ejemplifica en las últimas palabras de William Tyndale, cuando fue quemado en la hoguera: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Además, no oramos por nuestros líderes únicamente por nuestro propio beneficio. El liderazgo puede ser una responsabilidad desafiante. Santiago 3:1 dice: Hermanos míos, no sean muchos de ustedes maestros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Los líderes llevan un grado de responsabilidad hacia sus seguidores. A menudo son objeto de críticas y son las personas a las que acudir en una crisis. Si están liderando bien, están viviendo sus vidas al servicio de los demás. Oramos por ellos porque reconocemos la grandeza de su tarea y estamos agradecidos por su disposición a liderar. ¿Cómo debemos orar por nuestros líderes? Si no estamos seguros de si conocen a Jesús,
Nuestra primera oración debería ser por su salvación. Sin embargo, independientemente de su fe, también debemos orar por la guía de Dios en su liderazgo mientras nos guían. Debemos pedir que nuestros líderes sean sabios, discernientes y rodeados de consejeros útiles. Como cristianos, creemos que Dios los ha puesto en autoridad sobre nosotros. Romanos 13:1. Y podemos pedirle que los use según su voluntad. También debemos orar por su protección. Al orar por pastores o líderes del ministerio, podemos pedir a Dios que les dé fuerza en medio para la guerra espiritual y mantenernos comprometidos con el Señor. También podemos orar por sus familias, quienes a menudo se sienten examinadas y llevan una carga adicional. En resumen, debemos orar para que nuestros líderes sigan la voluntad de Dios, apoyen a quienes los rodean y beneficien a sus seguidores. Oremos. Querido Señor, venimos ante ti para orar por nuestro presidente. Te pedimos que le concedas sabiduría divina para guiar este país con integridad, que siempre te sirva y te reverencie en todas sus palabras y acciones. Humildemente te pedimos que lo bendigas con la gracia para saber cómo unificar nuestro país y llevar paz a todos sus habitantes. Gracias por escuchar nuestra oración. Amén. Elevamos al vicepresidente, al gabinete y a los asesores del presidente. La Biblia y la historia están llenas de ejemplos de consejos al rey, que resultaron en leyes y decisiones que llevaron a toda la nación hacia la paz y la prosperidad, o hacia la división, la destrucción e incluso el colapso. Querido Príncipe de Paz, humildemente oramos por el Senado y la Cámara de Representantes mientras trabajan en la creación de leyes para gobernar nuestra tierra y asignar los recursos de nuestra nación. Te pedimos que les concedas la sabiduría para usar nuestros recursos de manera sabia y responsable. Por favor, guía e inspira a nuestros legisladores para que creen leyes que protejan nuestras libertades, permitiéndonos vivir vidas pacíficas y dignas mientras buscamos la piedad y la justicia. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que este contenido haya sido informativo y edificante para ti. ¿Qué aprendiste hoy sobre la importancia de orar por nuestros líderes y la dirección divina en nuestras naciones? Nos encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios. No olvides darle like a este video y suscribirte al canal para más contenido inspirador. Hasta la próxima.